Dice Naciones Unidas en el documento denominado Una Agenda Común por Colombia que los sectores de más bajos ingresos son los que menos participan, que son los que están mayoritariamente excluidos de los beneficios de desarrollo y de la participación en la creación de políticas públicas. Pero también el organismo reconoce que en muchas partes del territorio colombiano la protesta social ha derivado en verdaderos mecanismos de participación en política pública, de transformación de las realidades de las sociedades. Dos temas que tienen que ver mucho con lo que ha sucedido en Cali después del denominado estallido social del 2021. Esa crisis ha sido también una oportunidad para que se construyan lazos de confianza, para que haya la búsqueda a soluciones de los problemas y de las demandas de los jóvenes de muy largo aliento. En Cali se está llevando a cabo un proceso que se ha denominado Compromiso Valle, donde los empresarios de la región se están sentando con los jóvenes de primera línea a buscar estas soluciones. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de estas conversaciones difíciles. Nuestros invitados de hoy: Andrés Felipe González, licenciado en Comunicación Social y Mercadeo de Urbe University, orientado a la comunicación para el desarrollo, el cambio y la transformación social. Director de la Fundación Pan Vivo y del colectivo Prisioneros de Esperanza, organizaciones de base que trabajan por el empoderamiento comunitario y la reducción de violencias a través de expresiones artísticas y culturales. Ha tenido varios reconocimientos del papel de liderazgo que él ha jugado, por ejemplo, Fellow Acumen del 2019, Fellow 1000 Líderes por Colombia de Origen y Unidad de Acción Vallecaucana en el 2017. Su rol durante el estallido social consistió en dinamizar los distintos puntos de concentración en relación a la prevención de acciones violentas y delictivas. Andrés Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Un gusto. Nuestro otro invitado es Juan Ramón Muñoz Guzmán Sánchez. Juan Ramón es empresario vallecaucano que construyó su trayectoria laboral en empresas de mucho reconocimiento como Varela S.A., actualmente Belleza Express, que se llama Vivien, ¿cierto? Socio fundador y hoy presidente de su junta directiva, un emprendimiento que él inició con su primo Jorge Bermúdez. Como presidente de la junta directiva de Vivien y con la participación de varios empresarios, lidera gestión de programas sociales de gran impacto en alianza con ProPacífico y su programa Compromiso Valle. Es así como sigue trabajando para aportar al progreso de la región, participando activamente y durante varios años en juntas directivas de distintas empresas, consejos directivos y asociaciones de gremios importantes para la región como Procaña, ANDI, Regional Valle, Unidad Acción Vallecaucana, ProPacífico, y precisamente está sentado aquí en ese rol de trabajar por la sociedad caleña y vallecaucana. Bienvenido, Juan Ramón, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Adriana. Bueno, arrancamos entonces con una pregunta que nos va a devolver a un contexto y arranco con usted, Andrés. Cuando el estallido social, cuando arrancó esa primera protesta que la gente se fue masivamente a la calle, ¿qué estaba haciendo y cuál fue su reacción? Bueno, yo creo que mi reacción inicial, como la de la mayoría de los colombianos, fue justamente salir a la calle en un, digamos, descontento generalizado, pues a causa de esa reforma tributaria, pues que, digamos, colocaba como en mayor riesgo, pues, justamente los intereses de los menos favorecidos y que, pues, digo, fue un descontento generalizado porque recuerdo que en ese primer momento casi que toda Colombia, pues, salió de manera natural a manifestarse. Entonces, pues, yo como todo ciudadano salí en mi primer momento, pues, en mi ejercicio de derecho a la participación en estos escenarios. Claramente pues sin imaginarme todo lo que se iba a desencadenar, En lo que iba a derivar. pero pues justamente salimos muy motivados como a ejercer nuestro derecho a la participación. Y Juan Ramón, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo lo recuerda? Nosotros, la verdad, y cuando hablo de nosotros, era varios empresarios, nos estábamos reuniendo todos los días, 2, 3, 4 veces, de forma virtual, porque no podíamos vernos, porque la ciudad estaba bloqueada. Y después de, digamos, de toda esa angustia que se sentía de que no había un liderazgo, no había un líder en la ciudad que convocara, que uniera, pues que lógicamente en ese momento no pensaría, le tocaba a la alcaldía, después llega el presidente a las 4 de la mañana. Entonces, todo eso generó, digamos, un vacío y una preocupación y espontáneamente muchos de nosotros decidimos salir a la calle en medio del estallido social a entender, a ver qué estaba pasando.
Y empezamos a compartir esas experiencias. Hubo una reunión muy importante en el Oriente y eso digamos, desembocó en lo que compartíamos de lo que estaba pasando en la calle. En el caso mío, por ejemplo, me fui a Siloé, me fui con una gente de la Universidad del Valle y con una persona, con la directora del periódico Occidente, que es amiga mía, le dije, invíteme, yo voy, ellas no podían creer que uno fuera, y allá llegamos y así se estaba haciendo en el Oriente, estábamos en la Comuna 17, en la Comuna 18, estábamos en diferentes partes, tanto en la ladera como en el Oriente de la ciudad, conociendo y entendiendo lo que estaba sucediendo. Pero quiero saber si para esa participación de los empresarios hay unos antecedentes, porque permítame lo digo como desde una experiencia personal. Creo que hace algunos años veíamos unos empresarios que eran muy participativos, incluso como voceros, participando en muchos problemas, en medios de comunicación, compartiendo sus puntos de vista, y de pronto sentimos que fue como volviéndose muy apartado de la sociedad y no los volvimos a escuchar. Creo yo que este estallido social dio como la oportunidad de decir, queremos volverla a ver y queremos volver a ver a las cabezas de estas empresas. Sí, yo no te podría decir que anteriormente fue tan así. Lógicamente hay un tema, pues todo el tema del narcotráfico de seguridad, y otras cosas que sí. pues, tiene un pasado y una historia pues que es otro, digamos, ese sería otro capítulo. Pero en este momento nosotros sí decidimos hacer lo que tú dices, decidimos salir. Y aquí ya estamos hablando de empresas de diferentes tamaños y empresarios que quisimos ya salir a la calle a tener conversaciones, a entender qué estaba pasando, qué podíamos hacer. Había un tema, una ausencia de institucionalidad. Cuando llegamos allá, entre otras cosas, ¿usted a quién representa? Entonces, si uno decía que uno venía de la alcaldía, no quería saber nada de la alcaldía, nada de la gobernación. Mejor dicho, era un tema hacia la institucionalidad muy fuerte y uno no es contarle la historia y decir, mire, yo me llamo, del caso mío, Juan Ramón Guzmán, yo fui microempresario, yo arranqué en el barrio obrero y uno contar, yo lo que vengo aquí es a ver qué podemos construir juntos, a ver si unidos qué podemos hacer y a ver nosotros qué podemos aportar. Porque pues eso es lo que estábamos construyendo, nosotros no sabíamos en qué iba a desembocar esto, pero en ese momento también uno ve que en ellos notaba que había había rabia, había desesperanza, había dolor, había hambre, pero también había receptividad cuando conocían que la historia de uno, que no había aquí nada de por medio, sino realmente tener una conversación. Y esas conversaciones que empezamos a tener todos y empezamos a compartir, eso desembocó en una relación diferente, en una mirada diferente, en un aprendizaje nuestro muy importante. Yo me acuerdo cuando me dicen, por ejemplo, que lo invito el sábado, la segunda vez que yo asisto, que me dicen, vengamos a reunirnos en la caseta comunitaria arriba en Siloé, y me dicen, nosotros lo invitamos a usted a la olla comunitaria que va a haber el sábado. Y yo les dije, cuénteme cómo es la dinámica de la olla comunitaria. Cuando yo entiendo que es una olla comunitaria donde hayan más de 200 personas alimentándose, eso para uno era un aprendizaje y también a uno le dolía pues ver esa situación. Y dije, yo aporto a la olla comunitaria, pero yo le pido un favor. Yo vengo, invítenos, yo invito a otros amigos que están también, otros empleados que están en otras partes, llamé a Pedro Carval para que viniera y me acompañara con la familia, y le dije, pero invíteme también con mi señora y mis hijos y mis hijas. Entonces, pues vinimos así y empezamos ahí a crear unas relaciones y una forma de relacionarnos diferente, y ahí empezamos a construir lo que es Compromiso Valle. Ahí empezamos a entender que teníamos que, había el tema de hambre, entonces empezamos por el tema de seguridad alimentaria. Entonces ahí montamos los comedores comunitarios, empezamos a tener las conversaciones, a construir confianza, a entender qué era exactamente qué eran estos líderes, qué era lo que estaba pasando. Y ese espacio, esa confianza que se genera ahí, se vuelve nuestro mayor activo, porque era un tema mutuo y también de enriquecernos en diferentes temas. Y una de las cosas que a mí me llamó la oportunidad, estábamos ese sábado y nos encontramos, Pedro y yo nos encontramos con una lideresa, con Jimena Cangrejo, que es una líder muy fuerte en Siloé. Y llega y nos dice, mire, si ustedes van a venir aquí, lo vamos a pedir aquí nosotros no venimos a que nos den nada. Nosotros no queremos que ustedes vengan a darnos nada, porque nosotros nos aburrimos de pedir y ustedes se cansan de dar. Nosotros lo que queremos es que juntos podamos construir oportunidades. Y eso para nosotros era, y yo dije, a eso es que nosotros venimos, a ver qué podemos construir juntos. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que esa articulación de líderes sociales, y empiezan a conocer unos líderes sociales, pues ahora vas a ver a Andrés Felipe y muchos, diferentes, entre otras cosas, con diferentes capacidades. Y empiezan a conocer que hay unas fundaciones de base que uno no conocía y entender cómo funciona eso, cómo trabajan como las uñas, esa sensibilidad enorme de esas fundaciones de base, tratando de trabajar por sus comunidades. Eso para uno era una enseñanza. Y también uno empezaba uno a sentir pues, un mundo que uno no conocía, que uno escuchaba, pero a vivirlo y ya de tú a tú. Sí. Entonces las relaciones, las conversaciones
realmente fueron diferentes y eso pues lógicamente ha creado un tejido social muy fuerte. Eso es maravilloso, pero uno se pregunta por qué tuvimos necesidad de que se generara un estallido social para poder tener estos espacios de encuentro, y es una autocrítica que nos tenemos que hacer todos como sociedad. No sé si del lado de las personas y de los chicos que salieron había esto de no encuentro unos mecanismos institucionales que me tramiten mis demandas, mi sentir, mis reivindicaciones. ¿Era eso, era esa ausencia? Y quiero también un poco como contrastar porque Juan Ramón nos dice, para mí era una enseñanza, pero eso estaba allí. ¿Qué había pasado que no nos habíamos encontrado en todos estos años? De acuerdo, yo consideraría que, digamos, este estallido social fue justamente una oportunidad para posicionar esas demandas, esas necesidades, esas brechas económicas y sociales, pues que históricamente hemos, digamos, experimentado las personas que venimos de contextos marginalizados, ¿no? Donde los jóvenes pues han tenido que vivir acostumbrados a la falta de oportunidades, a comer una o dos veces por día, ¿sí? Y justamente tú lo decías ahora, es decir, hay una institucionalidad, ¿cierto? Pero es una institucionalidad con una capacidad limitada. Hay unos mecanismos de participación que justamente están institucionalizados, pero que no son eficientes, ¿sí? Que están instrumentalizados. Entonces yo creo que, y recuerdo muy bien la primera vez pues, que nos reunimos justamente con los empresarios donde ellos estaban tratando de entender justamente esas problemáticas, nosotros, o yo personalmente lo primero que dije fue, mire, si ustedes van a hacer un programa, si ustedes van a generar propuestas que contribuyan al cierre de brechas económicas y sociales, lo primero que tienen que tener en cuenta es que no pueden únicamente recibir esas bases de datos de los liderazgos que provienen de los partidos políticos tradicionales o que, digamos, vienen de estos escenarios y mecanismos de participación institucionalizados, porque hay líderes que, digamos, no nos sentimos representados y que llevamos años trabajando por el bienestar de las comunidades, pero que no estamos, digamos, relacionados con ningún partido político, con algún movimiento social específico. Entonces, yo creo que ese estallido social fue una oportunidad muy, muy grande para que se pudiese posicionar a nivel nacional y casi que mundial, pues los niveles de desigualdad tan amplios que se estaba presentando pues, en la sociedad colombiana, ¿no? Y yo pues sí me siento muy orgulloso de que el epicentro, digamos, de este escenario haya sido la ciudad de Cali, porque pues venimos desde hace muchos años generando unas luchas de resistencia pacífica, unas luchas, digamos, encaminadas justamente a que hayan mayores oportunidades. Yo recuerdo que en ese espacio justamente de tantos pues que se tuvieron con diferentes actores y sectores, yo tenía una frase y era que yo les decía que nosotros no estábamos pidiendo ser primeros, ni segundos, ni terceros. Estábamos pidiendo que por lo menos nos invitaran a la competencia, o sea, porque nos sentíamos históricamente excluidos. Y yo creo que si hay algo de lo que se puede rescatar, y digamos aquí refiero a las palabras de uno de los empresarios en su momento, y es que él dijo, el estallido social para los empresarios fue muy bravo y fue un momento muy difícil. Pero si este estallido social sirvió para conocer liderazgos distintos y buenos, bendito sea el paro. Esas palabras nunca, digamos, se me van a borrar, porque justamente veníamos pues históricamente representando unos escenarios de participación que fueran eficientes, porque los institucionalizados no sirven. Yo les decía a ellos, yo, por ejemplo, pues hacer parte de un proceso de una junta de acción comunal, del comité de planificación participativo, donde casi que todo está permeado por las estructuras politiqueras, es muy complicado para generar bienestar colectivo. Claro. Porque desde el personal, pues yo creo que es muy fácil, pero yo, digamos, soy muy dado a, si yo estoy bien, mi comunidad tiene que estar bien. Juan Ramón ha dicho, nosotros los empresarios aprendimos. Salimos a la calle, fuimos allá y queríamos aprender y aprendimos. ¿Qué aprendieron ustedes del empresariado? ¿Qué figura se transmutó, se cambió de lo que ustedes pensaban era el empresariado después de esta experiencia del estallido social, esos sucesivos diálogos en Compromiso Valle? Mira, yo inicialmente creo que parte de la conversación justamente en sus inicios de los empresarios donde estaban tratando de conocer como el trasfondo de la situación y me decían, nosotros no entendemos por qué tanta
tanta bronca, por decirlo rabia. popularmente, tanta rabia contra el sector empresarial. Y digamos que la hipótesis que yo manejo, pues por, digamos, el ejercicio de análisis que también hemos hecho durante tantos años, es que claramente, digamos, al sector público pues le compete una oferta institucional en mayor medida y responsabilidad, pero digamos que también había que tener en cuenta que el sector privado, el sector social, estuvo muchas veces también de espaldas a la problemática. Entonces creo que era como lo que decía Juan Ramón hace un rato, un descontento generalizado hacia toda la oferta institucional, llámese el sector que se llame, ¿no? Llámese público, privado, sociedad civil, casi que la gente se veía o se sentía instrumentalizada. Estos espacios justamente de relacionamiento con el empresario pues fueron muy, muy importantes, por lo que comentaba Juan Ramón hace un rato, ¿no? Por lo general los jóvenes creían que el sector empresariado o muchos de los empresarios habían nacido todos en cuna de oro, Sí, que no se que la habían habían tenido hecho, que no se facilito. habían hecho a pulso, pero conocer esas historias de decir, cuando Juan Ramón decía, no, es que yo inicié vendiendo jabones, una En el cosa así, barrio obrero. en el barrio obrero, la gente se deslumbraba realmente, ¿sí? Y creo que fue una oportunidad muy interesante para cambiar el chip, ¿cierto? De que, como te decía hace un momento, pues han habido unas brechas y, digamos, unas luchas históricas, pero también, digamos, que generalizar al sector empresarial, generalizar al sector público y a todos los actores, pues también siento yo que es pues un ejercicio injusto. Sí, Entonces, un creo análisis de que, pronto corto que no ayuda a de construir acuerdo, hacia no adelante, ayuda a incluso no unir, ayuda a las agendas que ustedes están diciendo de aquí acuerdo, estamos, por favor, inclúyenos. de acuerdo. ¿En qué estado está el estado del arte ahora? Porque sé que no es un proceso fácil. Ya hemos hablado aquí de lo lindo que ha sido el encuentro. Hablemos ahora de lo duro que ha sido el encuentro y de las deudas que todavía estamos ahí como patinando, de esa conversación difícil en la que estamos ahora un poco empeñados. Sí, a ver, yo te voy a decir, Adriana, tal vez quiero también agregar algo digamos, en ese vehículo colectivo. Aquí fueron fundamentales las fundaciones. O sea, nosotros empezamos a articularnos, y cuando digo articularnos eran los líderes sociales. Nos dimos cuenta que las fundaciones tenían un conocimiento a unir capacidades. ¿Fundaciones de Las base o no, fundaciones las de empresariales? base y las fundaciones empresariales Ok, que ok. existían con un conocimiento. Fundaciones como la Fundación Carvajal, como la Fundación SIDOC, como la Fundación Fanalca, como la Fundación Albaralis. O sea, había unas fundaciones con unas historias y con un conocimiento, pero cada uno trabajando aisladamente. Entre otras cosas, Cali y el Valle es la región que más fundaciones tiene per cápita. Ha sido motivo de orgullo a nivel nacional. Así es, pero eso también empezaba en las fundaciones a articularse en este proceso, y si algo nosotros conocemos a veces el ADN de los empresarios es saber cómo nos articulamos para generar valor. Sinergias, entonces veíamos unas fundaciones de base, unos líderes sociales, unas fundaciones como las que te acabo de mencionar, unas instituciones como ProPacífico. ProPacífico en este proceso ha sido fundamental. De hecho, el que ha liderado, digamos, el proceso ha sido María Isabel Ulloa, que es la directora de ProPacífico. Entonces, apoyarnos en ProPacífico en ese momento, que esa fue una decisión nuestra. Aquí necesitamos a alguien que lidere este proceso. Claro. O sea, ese vehículo lo tenía que liderar alguien, y nosotros sabemos estructurar. También éramos muy transparentes en que nosotros, cuando íbamos a las comunidades, nosotros no podíamos ofrecer nada. Nosotros íbamos a decirle, nosotros no podemos reemplazar al Estado. Claro. En eso éramos muy claros, pero podemos hacer cosas juntos, podemos articularnos, y en eso estaban también otras organizaciones como la ANDI, como la Cámara de Comercio, como las universidades, fuera la ICESI, fuera la Javeriana, fuera la Autónoma, fuera la Universidad del Valle, hemos dicho, las diferentes universidades, ver cómo nos vinculamos a este proceso. La Cruz Roja en algún momento también ha sido un jugador. Inclusive en ese proceso, hasta la Fundación Pintuco, llamamos cuando empezamos con todo el tema en el caso de Siloé, con toda la ruta turística Isabel Pérez que había que pintar. Entonces aquí empezamos a articularnos, y eso pues creó una unión, y los que conocían los líderes, porque en los líderes también había unos liderazgos en esas comunas que eran fundamentales para que las cosas se ejecutaran. Okay. Entonces, todo ese proceso, nosotros se montaron en 3, 4 meses casi 100 comedores comunitarios. O 100, llegamos a tener 102 comedores comunitarios. Empezamos en procesos, después también nos dimos cuenta y definimos 6 ejes temáticos. Uno era seguridad alimentaria, otro era un tema de emprendimiento, porque había el tema de oportunidades. Empleabilidad era otro tema que uno veía que era una necesidad en el tema de oportunidades. El tema de transformación de proyectos de vida. Ese era fundamental, porque también empezamos a entender cómo claro, que querían los jóvenes. No, y que en las comunidades hay unos sectores, unas personas muy vulnerables. Pues eso es lo que, entre otras cosas, nos llamó mucho la atención cuando fuimos a conocer la fundación de Andrés Felipe, era encontrar gente
que no tenía bachillerato, gente que había tenido algún antecedente judicial, madres, cabeza de familia con 16, 17 años, y eran miles de personas. Entonces, empezó digamos, en todo ese conocimiento, en esas conversaciones, con esas fundaciones de base, con todo ese proceso, nos dimos cuenta que había que crear un programa, entre otras cosas, que lo conocía mucho la Fundación SIDOC y que la administración de Armitage. Eso había sido muy trabajado, pero no había sido divulgado lo suficiente. De pronto nosotros no lo entendíamos bien, pero nos dimos cuenta que eso era fundamental. Entonces implementamos eso como un eje temático, después el tema de liderazgo y otro tema de educación. Entonces nosotros, bueno, ahí empieza pues, digamos, el sentido común de las cosas. ¿Ustedes estructuraron un proyecto que diera respuesta? A esa, pero construido con ellos, es más, con la base. Aquí en este proceso, los que, digamos, los protagonistas son los líderes sociales. Y en eso hemos tenido pues, líderes sociales muchos, y donde cuales tenemos, entre otras cosas, hoy, que tú decías hoy, tenemos conversaciones todos los días, ¿no? A diario. ¿Y cuál es esa conversación? Y así lo hacemos, así lo estamos haciendo muchos empresarios, pero muchos, y empresas, cuando están empresarios micros, pequeños, medianos y grandes. Entonces eso también nos ha servido a nosotros para unirnos como empresarios, y cada uno aporta desde donde puede, desde donde conoce, donde puede aportar. Pero en esas conversaciones, pues entonces uno aporta con temas de empleabilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, firmamos un pacto de empleabilidad, hay 220 empresas. Ese pacto de empleabilidad, ¿en qué ha consistido? Liderado por Compromiso Valle, correcto, en cabeza de Compromiso Valle. Entonces están discusiones pues, con el equipo, con María Caicedo, con Maisel Ulloa, con María Virginia Vergara, con todo un equipo ya allá, y entendiendo los líderes. Entonces nosotros decimos, aquí hay que flexibilizar los sistemas de contratación nuestros. Porque entonces estas personas que tuvieron un problema judicial o no tienen bachillerato, ¿cómo van a tener acceso a una oportunidad, a un empleo formal? Entonces nosotros empezamos a flexibilizar en ese pacto, flexibilizamos las condiciones de contratación, empezamos a invitar a líderes y a lideresas y a muchas personas de las comunidades a que conocían lo que era una empresa. Que eso hemos llevado más de 1000 personas. Las visitas, eso ha sido muy valioso, y también que ellos conocieran testimoniales de personas que llegaron como ellos a una empresa y que hoy, gracias digamos, a la capacitación, a las oportunidades que brinda la empresa, como también han crecido. A ver también cómo nosotros nos volvíamos ellos se volvían proveedores en algunos procesos. Hoy yo trabajo para algunos temas, por ejemplo, en el caso nuestro de Vivienda, trabajamos, y así se hace en todas las empresas, trabajamos en procesos con algunos líderes sociales que tienen unas cosas maravillosas. Entonces, digamos, toda esa relación en los modelos de contratación en ese tema, después de pasar por el proyecto de transformación de proyectos de vida, que puede durar 6 meses, que es coger personas en unas situaciones de alta vulnerabilidad, y después personas que nunca no sabían lo que era una entrevista, que no sabían lo que era cumplir un horario. Hay que hacer unos temas de adaptación, y nosotros como empresas, en los equipos de gestión humana de las compañías nuestras, crear un equipo para que también cuando entran esas personas, fuera del tema del proceso de transformación de proyectos de vida, en forjar oportunidades, nosotros entrar en los procesos de capacitación interno para que esas personas rápidamente se adapten y entiendan y se sientan capaces, y también le exigimos al Estado que cumpla, y que el Estado cumpla diferente. Porque digamos, nosotros no tenemos la capacidad, como empresarios tenemos, y unidos con líderes sociales, y ellos también en estos temas, por ejemplo, de liderazgo con la Unidad de Acción Vallecaucana, para que ellos entiendan cómo se puede llegar también al Estado, qué es lo que hace el Estado, y que nosotros juntos también le exigamos al Estado que traemos de una forma diferente. Porque acá la gente está pidiendo necesidades y oportunidades, está pidiendo oportunidades. Sí, creo que de lo que usted nos dice es importante esos puentes de confianza que se empezaron a atender. Por supuesto que no son conversaciones fáciles y que no son soluciones rápidas, pero ya usted lo que nos ha dicho es, ya tenemos cosas concretas que mostrar. Quizás insuficientes para la gran necesidad, pero arrancamos. ¿Dónde, Andrés Felipe, según usted, está todavía algo que rápidamente hay que pasar, hay que solucionar, una demanda que todavía como que no logramos desentrabar para seguir en este proceso? Mejor dicho, que usted dijera en una agenda que sigue, este es un punto impostergable y rápido. Pues mira, yo creo que es lo que tiene que ver con la empleabilidad inclusiva. ¿Sí? Una agenda de empleabilidad inclusiva que le posibilite a los jóvenes de estos sectores desarraigarse de esa cultura de ilegalidad, de esa economía de ilegalidad. ¿Por qué? Digamos que nosotros en el ejercicio que venimos desarrollando durante todos estos 13 años, yo digamos que en algún momento fui pandillero también, y gracias a una oportunidad de resocialización pues pude, digamos, resarcir el daño causado en muchos aspectos, pero en todo este proceso justamente hemos identificado lo que nosotros le llamamos los factores de riesgo en entornos de alta vulnerabilidad. Y el principal factor de riesgo pues tiene que ver con justamente cuando
el joven se desvincula del sistema educativo porque automáticamente se desvincula del sistema laboral formal. Claro. ¿Sí? Y en esa medida, pues entra en un momento donde ya, si es rechazado por estos dos sistemas, es rechazado también, digamos, a nivel familiar, porque se vuelve en el joven que el niño, Problema. el que no trabaja, el que no estudia, nini, el que no hace claro. nada, el que no provee, el que no colabora en la casa. Y al ser rechazado, digamos, de estos tres sistemas, pues también viene a una condición de autorrechazo, ¿no? De verdad, no serví para estudiar, no serví para trabajar, ni mi familia me apoya, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Claro. Y en esa lógica, pues es donde entra justamente la organización criminal Claro. a brindar esa formación que el sistema educativo formal no brindó, esa economía, digamos, esa estabilidad económica que el sistema laboral formal no brindó, y incluso ese afecto que su entorno familiar no le dio. Por eso es que uno no entiende cómo estos jóvenes que están inmersos en economías ilegales se refieren, digamos, al líder de la banda delincuencial como mi papá, mi mamá, mi firma, el patrón, mi hermano, Y hago lo mi que sea por él. familia, y hago lo que sea por ellos. Por eso es tan difícil desarraigarlos. Pero cuando estos jóvenes tienen la oportunidad, por eso hablaba de empleo inclusivo y no solamente, no empleo solamente, porque la empleabilidad inclusiva tiene que ver con un acompañamiento psicosocial que le posibilite a estos jóvenes fortalecer sus proyectos de vida, que le posibilite a estos jóvenes entender que hay una realidad más allá de esa realidad violenta a la que su entorno lo ha sometido. Parte de lo que plantea este documento que nos sirve a nosotros para iniciar estas conversaciones difíciles, este ciclo de 20 programas, tiene que ver con lo que Naciones Unidas propone, y parte de lo que propone es que hay que regenerar confianzas. Una confianza, por ejemplo, es de la ciudadanía con el Estado, porque a partir de esa confianza de la ciudadanía con el Estado podemos tener más oportunidades de participación ciudadana, de diálogo y de incidencia en políticas públicas. ¿Cuál es el reclamo que hoy, como jóvenes, tienen ustedes frente al Estado? ¿Qué no se ha hecho y qué también es impostergable, según ustedes, en la agenda próxima para poder resarcir y rehacer esta confianza? Bueno, yo, digamos, desde mi experiencia territorial, como te decía hace un rato, digamos, todo el trabajo que hemos desarrollado durante estos 13 años, es entender, digamos, las limitaciones estatales que existen en Colombia, en un país donde hay más territorio que Estado, ¿sí? Y en estos territorios, justamente, pues la norma, la política pública, el proyecto, se queda en el papel, porque a estas comunidades no llega. Entonces, lo primero es que el Estado debe reconocer digamos, la capacidad limitada que tiene en, digamos, llegar a otras zonas del territorio nacional, y debe también comprender la importancia de trabajar desde una perspectiva multisectorial, ¿sí? Desde mirar cuáles son las capacidades, experticias y posibilidades que tiene, por ejemplo, la sociedad civil, que tiene el sector privado, que tienen las organizaciones de base, porque esa también es una demanda que nosotros hemos hecho durante todos estos años, y es que las organizaciones de base permanecemos constantemente en el territorio, haya recursos o no haya recursos, hayan situaciones de riesgo o no haya situaciones de riesgo, porque pues la necesidad siempre está, ¿sí? Y en ese sentido, pues las organizaciones de base somos aliados implementadores y no beneficiarios. Y en esa lógica, pues es decirle al Estado que reconozca esas capacidades importantes de estos otros sectores, ¿sí? De que si no trabajamos sector público articulado con el sector privado, con la sociedad civil, va a ser muy difícil reducir esas brechas económicas y sociales, porque, digamos, en Colombia tristemente todo responde a políticas de turno y no de Estado. Entonces, el que llega, digamos, desarticula lo que ya venía haciendo el otro y no se da cuenta que más allá de esa decisión que se toma, ese papel que se borra y demás, pues hay unas vidas en los territorios. Hay unos jóvenes que están reclamando oportunidades, hay unas comunidades que están reclamando mayores espacios de participación. Y yo creo que esa tiene que ser, digamos, la lógica de trabajo, articulación, multisector, multiactor, para que, digamos, esas transformaciones reales se puedan dar de manera más eficiente. Pero se ha avanzado, porque es que no podemos estar todavía hablando de esto que hablamos hace 2 años, es decir, han pasado 2 años. ¿Hay avances concretos que se pueden decir, mire, sí hemos avanzado, pero todavía nos falta esto? ¿O cree que todavía estamos en exigir, demandar, porque ahí nos podemos quedar dando vueltas? Mira, yo creo que digamos, si se han presentado avances en lo que tiene que ver justamente con la participación, yo diría desde mi experiencia que hay una mayor apertura de escucha, ¿sí? Hoy, digamos, desde el gobierno nacional, por decirlo de alguna manera,
hay un mayor ejercicio de escucha activa, ¿sí? Okay. Creo que como sociedad hoy estamos justamente atreviéndonos a tener conversaciones difíciles, cosas que anteriormente no se daban. Porque sobre temas como... Nos daba miedo referirnos naturalmente porque pensábamos que X era de derecha, de izquierda, de centro, y la base de todas, digamos, las democracias desarrolladas a nivel mundial está comprobado que inicia por el diálogo, la capacidad de escucha, la capacidad de sentarse a decir tus verdades, tus perspectivas, sin el temor de ser silenciado. Y lo que tiene que ver, digamos, ya como con los avances en cuanto a resultados, creo que es un tema más justamente de la forma en la que se configuró la participación, digamos, estatal en Colombia, que, digamos, no es nuevo. A este gobierno, digamos, en 2 años le estamos exigiendo claramente porque, digamos, fueron las expectativas que se generaron desde un discurso de cambio y demás, pero pues también tenemos que reconocer que unas demandas históricas y unas falencias históricas que llevan quizás 50, 60 años, pues no se van quizás a ver resumidas en 2. Entonces yo creo que aquí también hay que hacer un ejercicio muy consciente de realidad territorial. Yo no me considero, digamos, del comité de aplausos del gobierno nacional, pero tampoco, digamos, voy a entrar como a dibujar justamente esas luchas que se han venido dando, que hay muchísimas oportunidades de mejora. Yo creo que pucha, han habido muchas, digamos, salidas en falso de muchos actores, cosas que la sociedad esperaba más y no se han hecho. Yo sí creo que está en deuda todavía con la juventud de Cali, por ejemplo, está en deuda con Cali. Cali esperaba más y espera más del gobierno nacional. Y una narrativa que hay que cambiar al interior del empresariado, ¿cuál sería, Juan Ramón, un poquito después de estos 2 años de trabajo? Yo diría que, digamos, el cambio se está dando. Cuando yo hablo de conversaciones difíciles, mira que la experiencia nuestra, más que conversaciones difíciles, ha sido de mucho crecimiento para nosotros como sociedad, este ecosistema social, este tejido social, esta articulación, este vehículo que ha sido Compromiso Valle, pues nos muestra que es una forma diferente a la que todos han propuesto de ver a la sociedad, cómo nos unimos. Y yo creo que nosotros, el reto que tenemos de aquí en adelante es seguir fortaleciendo este proceso de trabajar unidos, de trabajar de la mano con las comunidades, de trabajar de la mano con los líderes sociales, de seguir trabajando en cómo creamos oportunidades, cómo apoyamos los temas de empleabilidad, cómo apoyamos procesos de emprendimiento y también cómo nos vamos a articular en estos 4 años, en el caso de Cali, que yo creo que hay una disposición muy valiosa, cómo nos vamos a articular con una administración que está proponiendo eso, que está proponiendo trabajar por la unión de una Cali. Una reconciliación, que es una palabra poderosa que se está utilizando, una reconciliación y un reconocimiento, que nosotros lo hemos venido viviendo. Además, la sensación, lo que tú sientes cuando eso se da, es valiosísimo porque es un gana-gana, es un gana-gana para todos. Lo que no podemos seguir es dividiendo la sociedad, lo que no podemos seguir hablando es de pobres y ricos, es del bueno y el malo. Aquí hay una cantidad de capacidades, que es lo que estaba diciendo ahorita Andrés Felipe, que tenemos que unir, que tenemos que escuchar, que tenemos que entender. Y no lo quiero decir, pero nosotros, digamos, como empresario, el ADN en nosotros, y a uno le produce felicidad cuando uno genera valor. Yo lo decía esta mañana en una reunión, cuando uno genera valor en este tipo de procesos, es como cogemos lo bueno, las fundaciones de base tienen un conocimiento, para nosotros fue, digamos, una sorpresa, de admiración, tienen un conocimiento. Esas fundaciones de base hay que darles un reconocimiento, hay que articularlas con estos procesos, hay que meterlas dentro de estos procesos, hay que escucharlas y también se vuelven unos generadores de valor. Entonces, cuando uno empieza a generar valor, necesitamos involucrar al sector público. Tiene que haber aquí un jugador muy importante que una. Y que lo que construyamos en estos 4 años, ojalá confiando en Dios, sea lo que necesita la ciudad para generar esas oportunidades. La gente que está buscando y que está necesitando esas oportunidades, podérselas ofrecer. Temas, por ejemplo, el tema del hambre es un tema que tiene que combatir. Y el tema de educación. Una vez tú combates el hambre, el paso siguiente más importante es la educación. Pues mire lo que nos ha contado Andrés Felipe de la vulnerabilidad frente a la violencia que nos circunda en esta ciudad. Y la oportunidad que él tuvo. Ajá, exacto. Cuando uno dice, y la oportunidad que he tenido yo. Yo vengo de un hogar de 7 hijos, es una historia, pero gracias a una mamá, en el caso de mi mamá, que digo, lo más importante es que ustedes estudien, así yo no les deje nada. El tema de la educación es fundamental.
Pero para poder educar hay que acabar con el hambre. Entonces hay unos temas claves de acabar con el hambre, la seguridad alimentaria, tiene que haber una seguridad en la ciudad también para que haya inversión, para que el microempresario, como digo yo, se vuelva el pequeño, el micro se vuelva pequeño, el pequeño se vuelva mediano, mediano se vuelva grande, para que haya más emprendimientos. Todo eso hay que articularlo porque de ahí es que realmente también se generan los ingresos. Y generación de valor incluso, también hablemos de sostenibilidad, porque por esas cosas de la vida me tocó el estallido social estar del lado del sector privado, en ese momento estaba allí desempeñándome y pude ver los impactos súper duros al negocio, negocios Total. que se paralizaban totalmente, unas pérdidas absolutamente grandes, difíciles de recuperar, sobre todo cuando se venía de una pandemia. Entonces asumo que aquí también hay un gana-gana y asumo que ya el empresariado colombiano es muy consciente de que no estamos haciendo asistencialismo, sino que estamos trabajando en la mano para la sostenibilidad de las empresas, de las cuales ustedes son dueños. Total, hay un tema pues hoy en el mundo que se llama todo este tema digamos de inclusión Sí. y de diversidad. Que es Yo una lo que agenda creo- tan importante como generar ese las tema, ganancias. Ese tema de inclusión y diversidad, eso nos beneficia a enorme. todos. Sí. Y yo creo que detrás de esos procesos de fuerte intervención social, con estos temas que hemos venido hablando, en temas de cero hambre, en temas de educación, en la medida que hayan educación, después vienen otras oportunidades. Nosotros tenemos ejemplos en las empresas muchos de personas que en una generación transformaron su vida. Pero ahí viene ese tema y el sector empresarial, y estoy hablando desde el micro, el pequeño, el mediano y el gran empresario, son una base fundamental para que haya desarrollo social. Tiene que haber desarrollo económico, tiene que ir de la mano. Pero necesitamos un Estado que ayude a que esto fluya y que vea como decían de Felipe, cojamos de todos esos sectores las capacidades que tiene cada uno, las reconozcamos, las aplaudamos, las conversemos y cada uno desde esa capacidad pueda generar el valor que necesitamos para salir de esta situación. Ok, yo voy a plantear una pregunta difícil porque estamos en conversaciones difíciles y quiero que sean lo más sincero dentro de sus Lo más posibilidades. difícil. Misma pregunta para todos. ¿Ustedes creen que están sentados realmente con los representantes de primera línea y que lo que está pasando no se va a volver a repetir en Cali? ¿O creen que hay personas que están por fuera de este proceso y que todavía tenemos esa posibilidad de un nuevo estallido social por otros motivos? Yo creo es que tenemos la posibilidad de vincular muchas más personas en el proceso. Aquí hay otras, aquí hay más. Ojalá hoy, en el caso de Compromiso, haya 500 empresas. Ojalá sean 1000. En estos próximos 4 años, ojalá sean 1000. Y estoy hablando de empresas que se vinculen a este proceso. Si nosotros en Compromiso Valle hemos impactado en todo este proceso, en todos esos ejes temáticos, 70.000 personas. Ojalá podamos impactar mucho más y ojalá esos líderes que no hemos tenido, pues porque Cali es muy grande. Llegar. Ojalá esos líderes vengan, tengamos conversaciones distintas, nos unamos, nos veamos de tú a tú, veamos qué construimos. Eso es lo que nosotros queremos, pero necesitamos tener un Estado que facilite ese proceso. Okay. Porque desafortunadamente nosotros, y en eso hemos sido muy abiertos, nosotros no tenemos la capacidad de reemplazar al Estado. Claro. Ni es la misión. Ni es la misión, es ver cómo nosotros, este tejido social, cómo entra el Estado más fuerte, de una forma, como decía, más eficiente, más transparente, a aportar un valor que realmente necesita y que está pidiendo la ciudad para que evidentemente esas oportunidades se den, especialmente a las personas más vulnerables. Y eso, lógicamente, nos va a crear, vamos a salirnos de un círculo vicioso y nos vamos a montar en lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso. Virtuoso, ok. La misma pregunta para usted. Y quiero que sea verdaderamente honesto. Y lo pregunto porque cuando hemos tenido procesos de paz y hablamos del conflicto, siempre hay unos rezagos. Siempre hay quien dice, a ese bus no me monto, yo ahí no creo. Y además porque venimos de años de desconfianza y bueno, de todo lo que ya usted nos ha contado. ¿Realmente están todos o realmente hay todavía un rezago allí y no hemos espantado ese fantasma del todo? Yo, digamos, entraría por decir justamente esa frase que tú con la que acabas de cerrar, y es que es justamente el fantasma de la primera línea que fue más una narrativa y una oportunidad que se utilizó justamente para generar polarización. Yo pues tengo que decirte inicialmente que nunca me encapuché y que nunca, digamos, tiré una piedra en el marco del paro. Primero, porque sabía que me estaba enfrentando justamente, digamos, desde el sistema judicial como tal, cómo iban a tratar de enlodarme. Y segundo, desde mis ideales no violentos, ¿no? Desde la importancia de generar pedagogía. Yo recuerdo que en algún momento le dije a los muchachos, andábamos nosotros con una camioneta y con un micrófono haciendo justamente pedagogía para que la gente saliera a los puntos de bloqueo. Pero yo les decía a los muchachos,
tenemos dos posibles escenarios desde nuestro rol: incendiar o apaciguar. ¿Cuál quieren? ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo siempre he referido que la primera línea se llevó ese protagonismo justamente por esa posibilidad, digamos, esa valentía, por llamarlo de alguna manera, de enfrentarse a la fuerza pública con cascos y escudos no convencionales. Pero hay que tener en cuenta que esa primera línea pudo resistir porque había una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta, y de ahí para allá todas las que tú quieras, digamos, ¿Y esas eran más posicionar. aguerridas, más No es que fueran propasivas? más aguerridas, es Ajá. que la primera línea, digamos, que estuvo como en el punto de bloqueo, se podía mantener por ese apoyo emocional que daba esa segunda, que cuando te hablo de segunda línea te estoy hablando de los líderes sociales, que no Ok. teníamos ninguna ideología política, que no éramos de izquierda ni de derecha, ni estábamos marcados con ningún partido, pero que estábamos saliendo por la ciudad, pedirle a la gente que saliera a los puntos para que, digamos, la fuerza pública no entrara de manera disruptiva. Esa tercera línea de los microempresarios, comerciantes, panaderos que llevaban el pan todos los días, ¿sí? Y con eso, digamos, aprovechar también la oportunidad para referir que se han generado muchos mitos alrededor de esa primera línea, y de que fue una toma guerrillera, y de que Que fue una tenía otros estrategia de la sectores izquierda, y de que no sé involucrados. qué. Mira, para mí fue muy duro en ese escenario ver cómo nuestra lucha y nuestra resistencia clara se empezó a Se desdibujar desdibujaba, por claro. brechas justamente históricas que no se habían cerrado. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? después de 1 o 2 meses, digamos que los puntos casi que se criminalizaron. Pero eso no fue culpa de la primera línea, eso no fue culpa de los jóvenes que estaban allí por un sentir, y como lo decíamos en muchas conversaciones, nosotros podíamos ir 2, 3, 4, 5 meses de ser necesario, pero entendíamos que la ciudadanía no estaba dispuesta a pagar ese precio. El ciudadano de común necesitaba ir a trabajar, el ciudadano del común necesitaba ir a cumplir con su día a día, ¿sí? Y yo recuerdo que en un momento uno de los empresarios me llamó muy preocupado a decirme: mira, es que ya no puedo aguantar más porque ya la Claro. nevera se agotó, ya no hay comida en la nevera. Y yo le decía: pues nosotros no tenemos nevera, ¿sí? Entonces, en esa lógica justamente de entender que la primera línea no fue el todo justamente de la manifestación, y no creo que, es decir, no tiene por qué estar rondando ese Ese fantasma fantasma. histórico en el escenario, porque todo lo que se dio justamente en el marco de esa protesta fue, digamos, como un ejercicio orgánico que se dio. Yo te Ujú. puedo decir, por Sí, ejemplo, si la ciudadanía no hubiese salido mayoritariamente el 28A del 2021, eso no se hubiese, digamos, desencadenado inicialmente. Y lo otro es que yo también he dicho que ha habido una primera línea invisible desde hace muchos años que viene trabajando en la ciudad, y es lo que decía Juan Ramón ahora: las organizaciones de base, ¿sí? Las que cuando, digamos, el Estado te dice: no, mira, yo no puedo pavimentarte esta calle porque este territorio no está regularizado y representaría un detrimento patrimonial, es esa organización de base, ese líder el que viene y le dice al vecino, a la vecina: saque la pala, saque la pica y pavimentemos esto nosotros, ¿sí? Entonces, esa primera línea, esa sí es una primera línea, digamos, legitimada, porque tú puedes ir a los territorios y allá la gente te dice: ¿quién es la persona que, digamos, dinamiza los procesos acá? Pepito, Pepita, independientemente de si sea líder de junta, independientemente de si está avalado por algún partido X o algún partido Y. Creo que justamente de esa legitimidad hay que entender que la primera línea no, también es injusto que la primera línea se lleve, digamos, como en alguna medida el crédito, y en segunda medida justamente se convierta en el fantasma del escenario. Esos jóvenes que salieron valientemente a enfrentarse a la fuerza pública por un descontento generalizado, pues hay que cumplirles porque son los que, y hay que reconocer esto también, se están llevando la peor parte. Yo estuve muy de lleno en los puntos de concentración, casi que en todos los puntos, unos 3, 4 puntos inicialmente en la ciudad, pero yo nunca digamos, me sentí en la capacidad de ir a enfrentarme a que me ataque una bala perdida, claro. no sé, un mal golpe, sabiendo que en mi casa me estaba esperando una esposa, y esa narrativa de los jóvenes de yo no tengo nada que perder. Ya iba a preguntarle eso, Yo les ya iba a decía, pero es preguntarle que lo eso. más importante es la vida. O sea, ¿cómo me dices tú que no? Y era esa lógica también desde los jóvenes de decirles: o sea, no se trata de que te hagas matar porque no necesitamos mártires, ¿sí? Claro. Y también era una narrativa
un poco chocante hacia algunos otros liderazgos que sí querían el choque con la fuerza pública, que sí querían, digamos, el escenario de violencia y ¿Y qué de pasó sangre. con esos? No, pues muchos, digamos, están privados de la Lo libertad, sé. otros Hubo unos que están, murieron, lo digamos, sé. muertos, Otros se ¿sí? tuvieron que ir. Yo les decía a ellos, no tiene más lógica que si nosotros llegamos a lograr nuestro cometido, pues estar bien y vivos para disfrutarlo. O sea, a mí de qué me vale decir es que Pepito murió por esto, si Pepito no va a poder disfrutar ese cambio y la familia de Pepito y los hijos de Pepito. O sea, no tiene lógica que nosotros salgamos a las calles en una lógica de nos matamos y no tenemos nada que perder, porque yo creo que mientras haya vida, y eso pues siempre lo hemos dicho, hay esperanza. ¿Y eso se ha resonado en la mayoría? Yo creo que hay un discurso, digamos, de la juventud que ha comprendido que hay unos escenarios de participación, que hay unos mecanismos de incidencia, que hay unas formas más, diría yo, eficientes, ¿sí? Para lograr transformaciones reales, porque yo creo que desde el choque y desde la revolución pues tradicional que nos han vendido, digamos, Colombia es un escenario bien complejo, Sí. con unas dinámicas bien transversalizadas, que pues justamente lo que nos dicen a nosotros como país no es el escenario ni la forma. Yo creo que pues hay que reconocer eso inicialmente, porque pues no hay unanimidad en los procesos. Los dolores que atraviesan a Andrés por haber nacido, digamos, en la ladera de Cali, en la Comuna 18, de haber sido estrato socioeconómico 1, no son los mismos dolores del Andrés que vive en el Oriente, que además es negro, que además es gay, que además, digamos, fue abusado desde niño, su papá se lo mataron cuando tenía 3 años. Entonces, esa diversidad y ese, digamos, enfoque diferencial con el que hay que abordar las problemáticas, pues digamos que no posibilita tampoco una unanimidad en cuanto a los intereses, que fue justamente esa la lógica de cuando ya estábamos en el corazón del estallido, de decir, pero hagámosle rápido a esta negociación, a ese pliego de peticiones que le llamamos, digamos, idílicamente en algún momento, pero es que no había una cabeza generalizada en el liderazgo. E incluso se satanizó el liderazgo en muchos aspectos, porque recuerdo a los jóvenes diciendo, aquí no habemos líderes, aquí habemos voceros. Y un líder no es igual a un vocero. El vocero puede ir incluso en representación del líder, pero no tiene Una poder toma toma de de decisión, decisiones sobre él. Entonces, por supuesto. eso dificultaba justamente y pues llevó a que un paro de 5 días, no sé cuánto duró, 3 meses, porque hasta la noción del tiempo perdí. Pero creo que son esas enseñanzas lo que nos deja. Yo la verdad te podría decir, puede que esté equivocado, pero desde mi conocimiento y desde todo lo que yo viví por estar directamente relacionado, yo creería que no veríamos un escenario parecido en unos 50 años como mínimo, que es lo que también la historia nos muestra, que es más o menos el periodo de tiempo en el que se desencadenan este tipo de acontecimientos. 50 años, interesante. Y yo también preguntaría aquí, ¿qué hacemos para buena parte de la sociedad caleña que vio esto desde lejos, asustados, metidos en sus casas y no afuera en la calle? Creo que ahí también los empresarios podrían también ser voceros de un cambio que se necesite de actitud frente a lo que pasó con este estallido social, frente a una macartización que está hablando aquí Andrés Felipe y nos dice no todos éramos igual, no todos estábamos metidos en el paquete, hay macartización injusta, pero creo que eso todavía no ha calado en la mente de muchos. Y no hablo de un tema de clase, simplemente de muchos en Cali, sea clase media, alta o baja, esto está regado en un imaginario promovido por redes, por lo que usted quiera, pero está todavía. Sí, Adriana, eso es evidente, pero todo en la vida es un proceso. Y este es un proceso que, como decía, a mí me alegraba mucho escuchar a Andrés Felipe, como decía, que no hay mal que por bien no venga. Nadie, nunca se pensó que el estallido social pudiera producir esto que está produciendo. Sí. Y se está dando un cambio. El cambio es unirnos, el cambio es una unión. Yo te decía, esto arrancamos inicialmente, en el inicio éramos 8 o 10 empresarios. Hablar que hoy somos 500, inicialmente pues eran 4, 5, 6 líderes. Hoy, como te digo, hemos impactado 70.000 personas y líderes, digamos, como Andrés Felipe, empresarios ya hay más de 500. Líderes como Andrés Felipe, yo creo que pues, no los tengo inventariados, pero líderes pues, hemos tenido identificados por unos 400, 500. Entonces, en la medida en que eso crezca, lógicamente, y se involucre, aquí hay un jugador importante que va a tener que ser el Estado, porque tiene la capacidad de acelerar el proceso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, digo, y cuando digo nosotros es líderes, es empresas, es fundaciones, es todas estas organizaciones que hemos hablado, correcto, es fundaciones de base. Entonces, esto es un proceso y yo sí siento que esa unión
de esos actores que mencionaba ahorita, de esa diversidad que tenemos, se está dando allá. Esa unión se está dando. Pero lógicamente hay inconvenientes y hay retos y a veces nos equivocamos y a veces nos damos cuenta que por ahí no es el camino, que es esto porque aquí estamos aprendiendo todos. Estos vehículos colectivos son difíciles, además porque son problemáticas distintas. Uno va caminando y corrigiendo. Exacto. Y equivocándose. Aquí es así. Vale equivocarse. Aquí es así, pero hay transparencia. Hay buena intención. Hay buena intención y hay confianza. Bueno, a Cali la llamaron la capital del estallido social. Y qué bueno que ahora, y creo que retomo las palabras, tanto las suyas como las suyas, Juan Ramón y Andrés Felipe. Qué bueno, y nos tendríamos que sentir orgullosos de que Cali fuera ahora ese ejemplo de poder salir adelante a partir de la posibilidad de sentarnos, reconocernos, construir a partir de la diferencia y del respeto al otro, por más distinto que sea. Y por eso esta conversación, de todas las conversaciones difíciles que tenemos en este programa, esta me gusta mucho, porque creo que estamos mirando allí ejemplos concretos de que sí se puede si nosotros le ponemos un rostro, un nombre, una historia al otro que ha sido distinto, y podemos trabajar de la mano. Así que los felicito, y de la mano de ustedes felicito tanto a todas las comunidades que están montándose en el bus de este tema, como a los empresarios que lograron sacudirse y decir: hay que salir a la calle. Tenemos a Compromiso Valle, que nos une a todos. Y Compromiso Valle, por supuesto, los retos son muchos, pero bueno, ahí está. Hay que seguir construyendo, si es posible, a partir de reconocer al otro y de hablar, de construir una Colombia mucho más incluyente y con mayor esperanza para estas nuevas generaciones. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un nuevo capítulo. Gracias a ustedes dos por haber aceptado esta invitación. Gracias, Adriana.